una plusvalía que lo va a convertir en un potencial bien de inversión. De ese modo, un determinado valor de uso que venía asignado por unas características propias de ese territorio, como puede ser su fertilidad, por ejemplo, de repente el hecho de generar una determinada infraestructura va a modificar su valor de cambio y ese valor de cambio va a hacer modificar necesariamente su valor de uso, puesto que el valor de uso anterior no va a ser competitivo con ese valor de uso que desde el planeamiento se decide asignar. Por ejemplo, una noticia, la solución para decongestionar el quinto centenario y poder colonizar el norte y este de Sevilla. Los promotores privados han aportado fondos para casi el 40% de la infraestructura. Entonces se pregunta, ¿por dónde va a crecer Sevilla? Esta programación, además del impulso de inversiones privadas, necesitaba contar con un mínimo esqueleto, una serie de infraestructuras básicas que permitieran al cuerpo de la ciudad, ya sobrecargado por décadas de crecimiento desordenado, equilibrar y repartir el peso. Este es el sentido de la nueva red viaria del Plan General, cuyo proyecto más importante es la construcción de la S35. Aquí otra noticia sobre Manuel Rey se propone de desbloquear la obra de la S35 y Urbanismo promete informar a Gaesco del dinero que queda para infraestructuras. Bueno, así. De esta manera entendemos que el espacio urbano se va convirtiendo cada vez más en un espacio social. Y dentro de estas dinámicas los gobiernos locales, los estados en general, pero los gobiernos locales adquieren una necesidad de generar una visibilización y una proyección global de las ciudades para la atracción de flujos de capitales y para la atracción de este tipo de flujos, pues una de las herramientas es la celebración de macroeventos. Es decir, fórum, expos, olimpiadas, cualquier excusa es buena con tal de invertir una cierta cantidad de dinero público en la ciudad y conseguir de esa manera generar un clima social apto para la atracción de cierto tipo de negocios, que normalmente esas inversiones de dinero público que van destinadas a la celebración de este tipo de eventos no van a solucionar los problemas estructurales que tiene una determinada ciudad. Y además, si bien generarán un cierto aumento de la economía durante un corto espacio de tiempo, normalmente ese desarrollo económico que se da durante ese tiempo no tiene después una continuidad y una transformación real de la capacidad productiva de ese territorio. Entonces, otra noticia, quien quiere otra expo, dentro de una semana el Ateneo cogerá una propuesta sorprendente, celebrar otra exposición universal en Sevilla en 2019. La ocurrencia es tan bizarra y extravagante que el correo ha ido a ver qué le parece todo esto a respetable. Una cosa os voy a decir, las noticias que estamos contando son la mayoría de ellas de los últimos 2 meses y la más antigua es de diciembre del 2009. Quiero decir que esto son cosas que están ahí todos los días, ¿no? Bueno, como ya sabemos, otra de las estrategias es la inversión de dinero público en infraestructura. En la arquitectura se convierte de alguna manera para mí en un triste payaso de todo este circo en el que se gasta, el caso de la Z, ahora comentaremos un poquito, de la Torre Peli. Se sacrifica tanto el dinero como las inversiones necesarias de una ciudad por el hecho de construir un determinado objeto que aparentemente va a dar una proyección a la ciudad internacionalmente y va a visibilizarse en determinados foros y supuestamente va a traer capital a la ciudad. Entonces el diario de Sevilla dice Urbanismo sabía desde mayo de 2007 que el Parasol no podía construirse, una noticia del 10 de febrero de 2010. El diario digital del Correo de Andalucía, ni la Z ni Fibes son proyectos faraónicos ni megalómanos, del 13 de junio. Arriba, antes del 30 de abril, el Parasol desfase con IVA. Y abajo reclaman al Tribunal Supremo de la Junta de Andalucía que pare la obra de las zetas. Bueno, finalmente se desarrolla un tipo de planificación que son los planes estratégicos, que de alguna manera, aparte de que el tema de la estrategia proviene principalmente de los militares por un lado y de los empresarios por otro, ¿no? Se trata de generar objetivos encaminados principalmente a un desarrollo económico productivo de las ciudades
que no cuentan además con un marco legal muy claro, por lo tanto son muy abiertos, pero que sí son los que van a encaminar las inversiones públicas a favor de un determinado sector del empresariado, ¿no? Además, normalmente lo digo porque he participado, de una ficticia proceso de participación y democratización de estos planes, pero que realmente no son las personas que participan de esos procesos, ni son representativas de nadie, ni legitiman ningún tipo de democratización de estos procesos, puesto que esa participación es puramente anecdótica, ¿no? Finalmente, bueno, decir que en esta dinámica el espacio público en la ciudad como espacio de relación, que es como nace, se va convirtiendo más en un espacio de negocio. El espacio público va siendo cada vez más privatizado, más controlado, de manera que haya ciudadanos de primera, el hombre blanco con una profesión y que usa el espacio público de una manera como espacio de negocio, y el resto de la población, los abuelos, los niños, los jóvenes, los artistas, que son como ciudadanos de segunda, a los cuales cada vez más se le coarta el uso de ese espacio público en bien de generar, bueno, pues una determinada imagen de ciudad con un objetivo puramente económico, productivo. Finalmente, leer dos citas del Plan Estratégico de Sevilla 2020 que dice: el progreso de una ciudad depende de la capacidad de poner en valor sus recursos por parte de los agentes económicos y sociales, las instituciones y la ciudadanía. El que una ciudad sea capaz de dar el máximo valor añadido a sus recursos, tanto para generar dinamismo interno como para atraer flujos externos, capitales, conocimiento, bla, bla, depende no solo del capital humano de una ciudad, que como es cada vez más evidente, sino de sus sistemas de creencias que posee la ciudadanía y los actores urbanos. Este tema de la moral, la ética, es un poco ambiguo y veremos cómo va influyendo cada vez más, ¿no? Bueno, fruto de la dependencia, una nueva producción andaluza. Muy brevemente, vamos a hacer una visibilización de cómo creemos que es un ejemplo el tema de la transformación del sector primario en Andalucía, ¿no? En Andalucía se ha producido en los últimos 20 años, vamos a decir, una modificación bastante fuerte de la estructura del territorio y de los usos del suelo. Hay una tesis doctoral que hemos encontrado que nos parece súper interesante, de Daniel Koch, del 2001, que se llama Impactos económicos y territoriales de la reestructuración, la industria agroalimentaria en Andalucía. Básicamente, Daniel Koch lo que nos viene a decir, una vez hecha toda su tesis y comprobadas sus conclusiones, es que si efectivamente las políticas que desde la Junta de Andalucía y desde Europa se han encaminado al aumento de la productividad en el sector agroalimentario andaluz, ese aumento de la productividad, que a priori debería de generar una mayor redistribución de la renta, puesto que se supone que la actividad agroalimentaria está apoyada en territorios más rurales, más periféricos y menos centrales, y una mejora de la estructura social en torno a esa economía, realmente el aumento del valor añadido bruto de ese sector ha venido a concentrarse en procesos posteriores que están más vinculados a territorios urbanos. Es decir, el aumento de la productividad económica del sector primario se ha reflejado solo en los procesos que están vinculados a estructuras urbanas y se han basado además en una radicalización de los problemas estructurales del sector. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía refleja un poco estas dinámicas, ¿no? Al fin y al cabo, en el POTA, la actividad agroalimentaria en general, el aumento de la productividad de la industria agroalimentaria ha venido a polarizar la actividad económica en determinados puntos territoriales relativamente inconexos, en los que se van los procesos de competencia que se genera esa economía abierta al resto de territorios globales, va generando una serie de flujos y de mercancías a una velocidad que el sector primario andaluz no tiene capacidad de competir en ella, ¿no? De manera que se van generando cada vez unos desequilibrios mayores. Se produce además una modificación de las relaciones laborales dentro del sector en pro de la precarización. Y bueno, hay una cita de Daniel Koch que dice... ¿No encuentro? Bueno, seguimos. Bueno, por otro lado, otra cosa que queríamos evidenciar era la importancia de la transmisión de saberes y la transmisión de
forma, estrategia de lucha, estrategia de reivindicación de la autonomía.